Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que bien XD. En la historia hay varios momentos hermosos, tristes, aterradores etc., pero si hablamos de historia, hay algo que más resalta debido a los acontecimientos que se llevaron a cabo en esa época. Obviamente estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, protagonizadas por las potencias del Eje, y los aliados. Pero ¿cómo México ayudó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué pasó para que entrara en el bando de los aliados? Hoy te lo mostraré, así que sin hacer más relleno, comenzamos. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en los últimos años del conflicto, desde 1942 a 1945, dentro del bando aliado. En un primer momento, su colaboración fue indirecta, mediante la venta de materias primas y el aporte de trabajadores. Más adelante, envió a un escuadrón aéreo para que combatiera en el frente del Pacífico. La noche del 13 de mayo de 1942, el buque petrolero Potrero del Llano, de bandera mexicana, fue blanco de un ataque desde un submarino nazi mientras navegaba frente a las costas de Florida. El fuego alemán logró su objetivo. El buque se hundió en las profundidades marinas y se reportaron las lamentables bajas de 5 marinos. Al día siguiente, la noticia estremeció al país. Los periódicos capitalinos y regionales recogieron con puntual atención el hecho que cambiaría la aparente neutralidad de México en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno mexicano, encabezado por el general Manuel Ávila Camacho, reaccionó de inmediato. Envió una enérgica protesta a las naciones del Eje, Berlín, Roma, Tokio, a través de la diplomacia sueca, pues semanas antes había roto relaciones con esos países. El ultimátum exigía que se reparara la agresión y de no hacerlo, se tomarían las acciones pertinentes. El plazo fue el 21 de ese mismo mayo. Para corroborar la posición del Estado mexicano, el presidente Ávila Camacho dirige un mensaje a la nación donde expone los cambios de la política exterior, dada la coyuntura internacional. La contribución mexicana se daría en el terreno económico, la batalla en el frente de la producción. Ese 1942 fue declarado el año del esfuerzo. Desde marzo de 1942 los nazis habían advertido a las embarcaciones de bandera mexicana que cesaran el envío de petróleo mexicano a Estados Unidos, bajo la falsa premisa de que México era neutral. Además, los buques que utilizaba México para comerciar petróleo habían sido incautados a los alemanes una vez iniciadas las hostilidades. Así que con el hundimiento del Potrero del Llano aparecía una situación inédita en el equilibrio de las fuerzas políticas y sociales, tanto en el interior del país como hacia el plano internacional. Por un lado, se advertía la presión estadounidense para buscar aliados en su proyecto armado internamente, una opinión pública que mostraba serias reservas a involucrarse en la aventura bélica. Como ejemplo de esa situación, baste citar lo que se conoce como la primera encuesta aplicada en México por el semanario Tiempo del novelista Martín Luis Guzmán, que arrojó el siguiente resultado: 40% deseaba la guerra, mientras que 59,3% se oponía. La población mostraba un marcado espíritu antiestadounidense y susceptible de aceptar rumores en el sentido de que si se declaraba la guerra habría leva. La respuesta al ultimátum mexicano, que tenía como plazo el 21 de mayo, fue otro ataque submarino. Esta vez se trató del Faja de Oro, buque petrolero que corrió la misma suerte que el anterior. Blanca Torres, en su estudio México en la Segunda Guerra Mundial, asegura que ese día se supo que Adolfo Hitler se había rehusado a recibir la nota de protesta. Los gobiernos italiano y japonés ni siquiera habían contestado. El 22 del mismo mes llegó un cable de las agencias estadounidenses a los diarios capitalinos confirmando el ataque al Faja de Oro 48 horas antes. Por la tarde se reunió el presidente con su gabinete, continúa Torres, para discutir la posición que debería asumir el país. La postura presidencial era en favor de declarar la guerra. A las 10 de la noche se dio a conocer la decisión. Se pedía a la Comisión Permanente que citara a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión para que dicte las leyes correspondientes que faculten al primer magistrado de la nación para hacer la declaratoria de que existe un estado de guerra de México con los países del Eje. Desde luego que el país no estaba en condiciones de hacer efectivo el rompimiento de hostilidades, tanto por carecer de material bélico ad hoc como por la falta de respaldo de la población. En esa coyuntura, fue necesario mover las fichas del ajedrez político. En primer término, con una vigorosa campaña en busca del apoyo de los mexicanos, organizaciones obreras y campesinas. Una corneta anunció toque de silencio.
Se explicó que se pasaría lista de presente a los muertos del Potrero del Llano y del Faja de Cero No. Se inclinaron miles de cabezas en señal de respeto. La declaración de guerra se hizo la noche del 1 de junio. En perspectiva histórica fue una declaración sui generis, en la que, como señala Torres, se caracterizaba a la guerra como una guerra total, en la que el ejército mexicano sería dedicado a la defensa del territorio nacional. A la población le pedía su esfuerzo de acuerdo con los recursos y la actividad de cada uno para llevar adelante la gran batalla de la producción. No obstante, el gobierno vio fructificar sus esfuerzos durante esa coyuntura mundial para ganar una batalla diplomática que mantuvo al país fuera de las pretensiones estadounidenses y de los horrores de la guerra. Respecto de la participación mexicana en el frente de batalla, esta le correspondió al Escuadrón 201, 300 hombres que entraron en combate casi 3 años después, en marzo de 1945. Además de Brasil, que envió tropas para pelear en Italia, México fue la única nación latinoamericana que luchó activamente contra el Eje, específicamente el Imperio japonés, una decisión cuidadosamente tomada por el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho, él mismo un antiguo soldado. Algo que es curioso, es que México ayudó de muchas maneras a los aliados, ya que al entrar Estados Unidos a la guerra, algunos empleados agricultores u otros trabajos así, tuvieron que dejar sus puestos para ir a la guerra contra las potencias del Eje. La cosa es que muchos mexicanos fueron a Estados Unidos, a trabajar en los puestos que las personas de ese país habían dejado, debido a que tenían que ir a la guerra. Así generando un gran crecimiento económico tanto para México y Estados Unidos. Otra manera en que México se involucró más en la Segunda Guerra Mundial, fue que envió a voluntarios para pelear en el ejército estadounidense. Las cifras estiman que 50.000 a 80.000 mexicanos se ofrecieron como voluntarios para luchar con los aliados. Terminada la guerra, las tropas regresarían a casa, dándoles una gran bienvenida al país, sobre todo a los del Escuadrón 201, ya que algunos de los que fueron a pelear a Japón, no regresaron debido a que algunos murieron en acción. Bien amigos, ¿qué les pareció este video? Espero que les haya gustado demasiado, y también les deseo un buen 15 de septiembre, que las pasen bien con sus familias, y coman mucha comida XD, también si quieres apoyarme suscríbete y dale un like a este video, y comenta qué tal te pareció, y si tienes alguna idea o quieres que haga un video hablando de algo, específicamente dímelo y yo lo haré. De verdad muchas felicidades en este 15 de septiembre, que se la pasen demasiado bien, yo soy Freddy. Y bueno. Adiós.